Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. En los últimos días surgieron informaciones sobre un movimiento creciente de migrantes que estarían abandonando Chile tras las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast, quien instó a los irregulares a abandonar Chile en un plazo de 111 días bajo amenaza de detención o expulsión de no hacerlo, de no salir del país. Este supuesto éxodo ha generado alarma en Perú. El gobierno peruano ha anunciado medidas de control fronterizo, incluyendo la militarización de sus fronteras, ante lo que describe como un incremento significativo del flujo migratorio y una carga excesiva para sus capacidades de recepción. Perú alerta de esto por Chile, pero también lo alerta respecto de su frontera norte ante la crisis que está enfrentando Venezuela con Estados Unidos. Lo que podría presentarse como una salida voluntaria de muchas personas migrantes aquí en nuestro país se entrelaza con un contexto de miedo, regulación estricta y también algunas presiones políticas, lo que obliga a preguntarse, ¿es esto un éxodo real o reacciones inducidas por discursos electorales? ¿Qué consecuencias humanas, sociales y diplomáticas puede llegar a tener? Queremos conversar de esto con más profundidad con alguien que sabe. Nos acompaña Rodrigo Sandoval, abogado y ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, gracias. Un gran abrazo a todos. Desde la experiencia suya, ¿los datos actuales respaldan la versión de un éxodo masivo de migrantes saliendo de Chile hacia Perú o son movimientos puntuales motivados por otro tipo de circunstancias, temor, desinformación, etcétera? Qué bueno que partiste de esa forma, que es desde la experiencia de uno, porque justamente el debate migratorio, el gran problema que tiene es que todos hablamos como si tuviéramos perfecta claridad de lo que sucede y lo que no sucede, y la verdad es que cualquiera de nosotros está bastante lejano de tener la visión amplia respecto a cuál es el verdadero escenario migratorio. La pretensión de todos aquellos que hemos participado acá, porque hablamos de un tema que a todo el mundo le importa, pero que nadie se preocupa de aprender en detalle, es precisamente mostrar muchas luces respecto a lo que sabemos y lo que anticipamos. Y eso hace que tengamos la vanidosa pretensión de siempre tratar de anticipar escenarios. Claro. La verdad es que la gran mayoría de las veces esos escenarios, sobre todo los catastrofistas, no se cumplen. Hace 3 años, si no me equivoco, no me acuerdo si en esta misma radio, me invitaron a conversar respecto a el gran éxodo de venezolanos que se estaban volviendo a Venezuela. Hace un año, quizá un poquito más, cuando fue la elección en Venezuela, me invitaron a hablar de la ola migratoria que se iba a venir desde Venezuela después de que Maduro desconociera los resultados. Y hoy ya estamos hablando de los venezolanos que supuestamente se van a ir en hordas a otros lugares. O de los que se pueden venir por la situación que tiene Venezuela hoy día con Estados Unidos. Claro, es que ese es el problema. Entonces, claro, siempre existen distintos móviles o distintas motivaciones que tienen las migraciones para desplazarse en uno u otro sentido, pero la experiencia demuestra que esos flujos se dan en forma bastante más dosificada de lo que se teme, que generalmente estas miradas catastrofistas y estas alarmas lo que tienen es un interés político de determinado sector para generar ventajas de corto plazo, y aquí no estoy hablando solamente de la candidatura de Kast en este momento, sino que estoy hablando del propio gobierno que hace un par de años estaba haciendo operativos en la frontera para contener estas hordas de migrantes venezolanos que iban a llegar y que nunca llegaron. Entonces, yo creo que la política es muy permeable a la temperatura social, y en ese sentido quienes estamos en condiciones de regular esa temperatura, que somos los que tenemos algún nivel de opinión pública, los medios de comunicación y el electorado, tiene que generar los incentivos necesarios para exigir respuestas a aquellos que anticipan cosas cuando se demuestra que esas cosas no son. Entonces, ahora, esas cosas no son, Rodrigo Sandoval, porque finalmente estos movimientos, estos desplazamientos migratorios, es difícil que respondan a una coyuntura, que reaccionen a una coyuntura muy específica. No es cosa que tú agarres tus cosas y te mandes cambiar de un día para otro, ¿no? Sí, las migraciones se evalúan cuando uno no es parte de esos procesos de una forma muy, muy lineal, pero si uno se pone en la piel del migrante, uno se da cuenta que si uno quiere moverse, pensemos nosotros en cuando viajamos de vacaciones a un lugar, ¿cuánto nos demoramos en hacer la maleta? Lo que cuesta la logística, digamos. Claro, entonces tomar una decisión no es una cosa de un día para otro, porque al final la migración es un proyecto de emprendimiento, y por eso los migrantes tienen tantas capacidades para emprender, porque la logística para migrar es una logística muy compleja, significa liquidar todas tus existencias, ver comparaciones respecto
respecto a lugares donde puedas ir, ver las posibilidades que tienes que hacerlo, ser capaz de superar las barreras administrativas y jurídicas y sociales para llegar a un determinado lugar y por lo tanto recién ahí tomar la decisión de emprender. Yo en mis charlas siempre hago un ejercicio y le pregunto a todas las personas quienes piensan en algún momento viajar, es decir, cambiar de lugar de residencia, y aparece una cantidad que en la medida que yo le voy haciendo este mismo ejercicio va disminuyendo notoriamente. No es posible anticipar de forma lineal, de forma directa movimientos migratorios. Lo que uno, insisto, hace con esto es dar señales. Y aquí el interés de Kast es obviamente dar una señal respecto de lo que él quiere que se quede claro que va a ser su gobierno, no solamente pensando en la campaña, sino que también la viabilidad de lo que él está proponiendo depende en buena parte de generar esa condicionante de miedo en quienes podrían migrar, porque por la vía administrativa lo que está ofreciendo no va a resultar. Ya, ¿qué está pasando en el norte entonces? ¿Hay movimiento migratorio en el norte hoy día? Pero no es un éxodo, ¿qué es lo que es? ¿Y a qué hay que atribuirlo? Hay movimiento, yo he escuchado las declaraciones de las autoridades del lugar y ellos hablan de más de 100 personas que están ahí pernoctando o tratando de salir o intentando hacerlo y todo, pero estamos hablando de 100 personas respecto de un universo que en materia de migración en general estamos hablando de 2 millones de personas y en materia de personas en situación migratoria irregular estamos hablando de cerca de 350 según las estimaciones. Es decir, estamos hablando de que efectivamente me podrán decir que hay personas volviendo, sí puede verla, pero lo cierto es que no es un fenómeno que altere los patrones migratorios que actualmente se encuentran dando vuelta y por lo tanto no es algo que esté ocurriendo en términos que justifique esa alarma hoy en día. Y además que es una cuestión difícil de modelar y de dimensionar también. No es tan responsable hacer ese tipo de juicios, por lo menos como está dando ahora. Yo no puedo asegurar que voy a hacer un ejemplo exagerado, pero si aquí salen policías con guadaña a buscar migrantes, obviamente se puede producir un ejercicio migratorio más intensivo, pero lo cierto es que eso no está ocurriendo hoy día porque los migrantes están a la expectativa. Aquí lo que se trata de hacer es una réplica un poco de lo que se vio con Trump. Trump efectivamente ahí operó un incentivo en términos emocionales, en términos de generar una idea en la población y lo que produjo es un hecho de esconderse. La población en Estados Unidos latina no es que haya vuelto a sus países de origen, están escondidas. Dejó de hablar en español, dejó de ir a buscar hijos al colegio, hay un montón de testimonios de cómo la gente se encuevó, literalmente. Exactamente, claro. y eso hace pensar, y de nuevo, yo soy, hemos hablado muchas veces nosotros, y yo siempre apelo a mirar estas cosas a largo plazo, y yo invito a la gente que hoy día vea hacia atrás lo que se ha dicho que va a funcionar en materia migratoria y que no ha funcionado. Y yo les digo hoy día que esta política de generar miedo y generar incentivos a la gente para que se esconda no es sostenible en el tiempo. A Trump no le va a durar tanto tiempo esta idea de generar miedo porque la economía le va a exigir otra cosa, porque la sociedad va a exigir otra cosa y porque los modelos basados en el medio no son sustentables. ¿Tienes algún ejemplo comparado, Rodrigo Sandoval, de solución al tema de los migrantes irregulares? Porque de ellos estamos hablando. ¿Y cómo los categorizamos además? Porque yo entiendo, venía escuchando hoy día el debate en Cooperativa, ¿verdad? Y creo que era Pablo Walker, el que les planteaba a Janet Jara y a José Antonio Kast la idea, básicamente a Kast, que dentro de los irregulares hay mucha gente que no entró por la ventana, entró por la puerta. Claro. Y que ha encontrado trabas en el sistema para poder efectivamente regularizarse y que eso está lejos de ser su culpa. Es que esto es algo que la gente no quiere escuchar, pero las personas que están en situación migratoria irregular, por definición, lo que les falta es regularizarse. Y quien tiene la llave de la regularización es el Estado. Es decir, el Estado hoy día podría dictar medidas para tenerlos a todos regulares de un día para otro. Y eso inmediatamente significaría que empiezan a cotizar, que empiezan a tributar, que están de cara al Estado. Es decir, todo eso se soluciona en un momento. El tema es que obviamente no podemos regularizarlos a todos porque hay personas en ese grupo que no tienen motivos lícitos y el Estado tiene que hacer ese clivaje. El problema es que ante la imposibilidad, la incapacidad y la falta de coraje de hacer ese clivaje en términos responsables, los Estados lo que terminan haciendo es señalar como que a nadie van a regularizar y todo. Pero observemos las sutilezas del lenguaje. José Antonio Kast llevaba años diciendo que él no iba a regularizar a nadie. Y hoy día está hablando de que él no va a hacer regularizaciones masivas. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque el propio Kast, frente a la evidencia de que es muy probable que sea el próximo presidente de la República, se va a enfrentar
a tener que dar cuenta respecto a lo que ha ofrecido. Y él sabe que no los van a regularizar a todos. Todos sabemos que no es verdad que se van a ir todos los migrantes en situación migratoria irregular. Eso no va a suceder. Y como no va a suceder, se está preparando el ambiente para un relato en el cual vamos a distinguir entre aquellos migrantes que pueden trabajar, en fin. La solución, ya que tú me lo preguntas, la solución es en términos de generar condiciones racionales, anticipables, predecibles y funcionales con las necesidades del propio país respecto a los migrantes, porque aquí hay una cosa media esquizofrénica, que nosotros por un lado nos negamos a regularizar a personas que cuentan con cómo acreditar que no tienen antecedentes penales, tienen competencias profesionales, técnicas, en fin, y por otro lado, y no les dejamos entrar. Y por otro lado tenemos sectores de la economía que están desesperados porque no tienen mano de obra para funcionar, porque no tenemos capacidades instaladas en regiones, por ejemplo, en materia de cantidad de profesores, en materia de cantidad de médicos. Nosotros somos el único país del mundo, creo yo, en que quienes nos llenan la benzina en nuestros vehículos son ingenieros en petróleo. Es decir, conversen ustedes, por favor, con las personas ahí en el Servicentro. Sí. Sí, lo que pasa es que en el imaginario a estas alturas, migrante irregular significa migrante delincuente. Y esa es la diferenciación que hay que saber hacer. Pero es una diferenciación que se ha construido precisamente por la incapacidad que hace el Estado en términos de llevar a la clandestinidad a las personas que podrían estar en la regularidad. Mira, pero tú has estado en el Estado, en esta parte del Estado. ¿Dónde está la falla ahí entonces? Voy a poner el ejemplo de Colombia. En Colombia, que tienen mucha más migración y que tenían una imposibilidad material, pero también cultural, de impedir la migración venezolana por una razón histórica entre ellos optaron por aceptar esta realidad y no les dieron visa. No los regularizaron, pero sí los regularizaron. ¿Qué hicieron? Permisos especiales de trabajo. ¿Eso qué significa? Que entendiendo que esas personas están en una situación migratoria precaria, esas personas están haciendo una vida acá. Y por lo tanto esas personas están trabajando, porque hoy día en la práctica todas las personas que entraron irregularmente y las que no entraron irregularmente, pero que por causa del Estado quedaron irregulares, están trabajando, están haciendo una vida, están impactando en los servicios, están impactando en la economía, están transformando en clandestina la economía, un cáncer que todavía no hemos analizado suficientemente, y esas personas están haciendo esa vida. La pregunta es práctica. ¿Qué queremos que pase con esas personas ante la evidencia que no los van a echar? Porque no los van a echar, no se van a ir todos. ¿Cómo los queremos? Esa es la pregunta. ¿Los queremos cotizando, aportando? Pagando impuestos. ¿O los queremos, o los queremos escondidos? Y además, ojo, escondidos y como regalo que le damos al crimen organizado, porque el crimen organizado gana dinero ingresándolo, pero después tiene la mano de obra para que trabajen para él, tiene fuentes de explotación. De verdad es muy absurdo lo que estamos haciendo si lo vemos sacando la rabia con la que estamos observando el fenómeno. Estamos conversando con Rodrigo Sandoval, abogado y exdirector de extranjería. En los minutos que nos quedan, Rodrigo, la decisión del gobierno del Perú, porque buena parte de esta interpretación del éxodo, ¿verdad?, tiene que ver con una decisión del gobierno peruano de militarizar fronteras ante un escenario migratorio amenazante, en el fondo, según el discurso de ellos. Yo entiendo que eso obedece también a lo que está pasando hacia el norte del Perú. No solamente tiene que ver con esta posibilidad de que la gente desde Chile comience a migrar. Pero ¿qué efectos puede tener en nuestra frontera esta situación peruana? Es que Perú está hoy día actuando de la misma forma que Chile actúa con Bolivia, en esta pretensión de que va a tener la capacidad para que todas aquellas personas que quieran ingresar desde el lugar de donde no quieren, en este caso Chile, no lo hagan. Pero en la práctica se va a encontrar con la misma limitación. Y aquí también tenemos que observar en qué situación política se encuentra Perú. Si el presidente que tenemos en Perú es un presidente reemplazante de una reemplazante. Entonces también hay una necesidad de los políticos y de quienes están en el gobierno de dar señales, aun cuando esas señales no tengan una correspondencia en la práctica. Si la pregunta práctica es esta: si nosotros queremos expulsar a los migrantes de un país, y no los podemos expulsar con avión, porque Venezuela no está recibiendo aviones hoy día, incluso ni siquiera estos aviones. La pregunta es, ¿dónde se van a ir? A la frontera. Y si la frontera no te los quiere recibir, imagínense ustedes, esto significa que vamos a tener que hacer una línea entre las fronteras de estos países para que uno al lado de otro se pongan los migrantes que son rechazados de uno y otro lado. Es decir, ¿a alguien se le ocurre que eso es razonable, que eso es sostenible, que eso es viable? Es que eso no va a pasar. Entonces, si no va a pasar, la pregunta es cómo responsablemente los gobiernos se hacen cargo de algo que no depende a voluntad de ellos, de lo cual se tienen que hacer cargo y además algo que da
Perdón, consecuencias a largo plazo, es que también me importa mucho, disculpa que insista con esto, pero esto hay que verlo a largo plazo, es decir, los errores que estamos cometiendo nosotros, marginalizando desde el Estado a una tremenda población, a niños y a jóvenes, que igual en 10 años más van a estar acá, está generando una brecha en términos de cohesión social, de la cual vamos a terminar pagando muy dolorosamente las consecuencias en no tanto tiempo más. Nosotros en 10 años estamos haciendo para marginalizar y para afectar la cohesión social mucho más de lo que Francia se demoró 60 años en hacer. Una última pregunta, Rodrigo. Yo sé que es compleja, pero es ahí donde está el kit del asunto, ¿verdad? El problema grave respecto de los migrantes los tenemos con los migrantes que tienen antecedentes, que han delinquido afuera o que vienen y delinquen acá, ¿verdad? Con ellos son los con los que tenemos realmente el problema. Son la excusa y son el problema, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero son excusa para meter al resto en el mismo saco, digamos, sí, ¿verdad? Sí. No para atacar el problema que ellos nos generan. Tal cual. Y hoy día tenemos dificultades serias con Venezuela. De hecho, no tenemos embajada hoy día para el intercambio de información adecuado. ¿Qué hacemos específicamente respecto de ello? Porque uno ha escuchado 80.000 millones de soluciones distintas, pero ¿cómo hacer el foco bien hecho ahí? Lo primero es entender que lo que hoy día tenemos, las limitaciones que hoy día tenemos para actuar son consecuencia de la porfía que las autoridades tuvieron en este y en gobiernos anteriores de poder haber actuado cuando esas herramientas sí existían. Es decir, aquí, yo insisto, aquí hay que pasar la cuenta respecto a cuando se dijo que había formas de gestionar esto, cuando todavía había relaciones con Venezuela, cuando todavía había información, cuando todavía era posible hacerlo, y por cobardía las autoridades no fueron capaces de avanzar en la vía esa. Hoy día las posibilidades son súper acotadas, por eso yo hago este punto, porque me parece injusto para quienes venimos insistiendo hace tiempo de hacer las cosas de cierta forma. Ahora, por no hacernos caso, las posibilidades son mucho más estrechas, entonces no esperen, no lo digo por ti, lo digo en general, no esperen que hoy día saque uno un conejo de la chistera y sorprenda a todo el mundo, porque eso no va a pasar. Hoy día las posibilidades de control migratorio son muy acotadas. Hoy día las posibilidades que tiene el Estado de retomar el control de los flujos migratorios son mínimas. ¿Por qué? Porque no se hicieron las cosas en su momento. Lo que hoy día queda por hacer es, en primer lugar, regularizar. Es decir, aquí no hay otra solución. Aquí lo que hay que hacer es retomar el proceso de empadronamiento que el gobierno inició y que por falta de coraje no continuó avanzando hacia una regularización, porque seamos realistas, todos sabemos que ese empadronamiento solo tenía sentido en la medida que avanzaba hacia una regularización. El gobierno ha tenido 2 y hasta 3 oportunidades en las cuales públicamente ha señalado, ha insinuado la posibilidad de regularizar, y es la falta de coraje la que le ha impedido sostener eso. Entonces, lo primero es regularizar. Aquí nada va a funcionar si nosotros no tenemos de frente al Estado a las personas que hoy día se encuentran en situación migratoria irregular. Recién ahí podemos empezar a saber qué es lo que tenemos y empezar a ver de qué forma lo que está dentro determina lo que sigue llegando, porque las personas que están acá, regulares y no regulares, son personas que están generando incentivos para que las personas vengan en mayor cantidad y generan condiciones, aumentan redes, eso está súper documentado. Luego de eso hay que preguntarse cómo está el conocimiento y la evidencia en materia migratoria. Si aquí es absurdo, esquizofrénico también, es absurdo también que el Estado, todos los periodos presidenciales, renueve sus autoridades migratorias, se olviden todo lo aprendido en esos 4 años que le tocaron y vamos aprendiendo de nuevo con prejuicios cada vez más absurdos que son con los que vienen los nuevos y vamos generando de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento nos vamos a cansar de esto y empezamos a darnos cuenta que la migración no es una cosa que cambie cada 4 años y que requiere acumular conocimiento, acumular experiencia y sobre todo competencias para hacerlo? Y tercero, nivel local. La migración está ocurriendo en el nivel local, la migración está sucediendo en la calle, está sucediendo en la comuna y nunca en ninguna de las soluciones está presente el alcalde. Es decir, en la ley de migraciones aparece una sola vez la referencia a la municipalidad como parte de un consejo en el cual tienen derecho a voz. Pero la pregunta es, ¿no deberíamos preguntarnos qué tipo de competencias tienen los alcaldes en términos, por ejemplo, decirnos, ¿necesitaremos profesiones para alguna cosa? ¿Habrá algún tipo de mano de obra que sirva? ¿Yo tengo algo que decir respecto de dónde van a ir los migrantes? ¿Podría yo condicionar una visa, un permiso de residencia o de trabajo migrante a que venga a un determinado lugar a cumplir determinada función? Es decir, toda la posibilidad que nosotros tenemos de hacer gerencia o de hacer gestionar agencia respecto de la migración pasa por el nivel local. Entonces, solamente esas 3, regularización, darle conocimiento, darle evidencia a la gestión migratoria e incorporar el nivel local recién para empezar.
recién para empezar. Rodrigo Sandoval, abogado y exdirector de Extranjería, muchísimas gracias por estar en Pauta No, por muchas gracias Probabilidad. a ustedes. Un abrazo grande.